¿Qué tal? Buenas, somos el Grupo uno y vamos a hablar acerca del impacto de la transformación digital en la eficiencia de la cadena de suministro en pymes en el sector cosmético retail de Lima en el año 2026. Para sustentar nuestra investigación, revisamos estudios previos tanto internacionales como nacionales que relacionan la transformación digital con la eficiencia de la cadena de suministro. En primer lugar, encontramos evidencia internacional basada en macrodatos, investigaciones econométricas realizadas en mercados bursátiles asiáticos. Estos autores analizaron muestras de hasta 40.000 observaciones empresariales y todas coinciden en que la transformación digital mejora de manera significativa la eficiencia de la cadena de suministro. En segundo lugar, identificamos estudios que emplearon encuestas y modelos de ecuaciones estructurales. Estos trabajos aplicaron cuestionarios con escala Likert y modelos CEM-PLS, encontrando efectos tanto directos como indirectos de la transformación digital sobre el desempeño logístico. Finalmente, situamos estos hallazgos en el contexto de Lima metropolitana. Según el INEI, el 99% del tejido empresarial peruano está compuesto por micro y pequeñas empresas, y el sector cosmético movería alrededor de 9.800 millones hacia el 2025. Estos datos evidencian una clara brecha digital pendiente de resolver en nuestro contexto local, lo que justifica el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, la pregunta que guía nuestra investigación es la siguiente: ¿de qué manera impactó la transformación digital en la eficiencia de la cadena de suministro en MIPES del sector cosmético retail de Lima en el año 2026? A partir de esa pregunta, nuestro objetivo general fue justamente analizar ese impacto, cómo la transformación digital impacta en la eficiencia de la cadena de suministro de esas empresas. Con esa base, planteamos como hipótesis general que ese impacto sí existe, es decir, que la transformación digital impacta en la eficiencia de la cadena de suministro en el contexto que acabo de mencionar. Esta es la hipótesis que buscamos confirmar o rechazar en el análisis estadístico que presentaremos más adelante. Nuestra investigación se justifica desde tres perspectivas. Desde el punto de vista teórico, se sustenta en que el uso de tecnologías digitales optimiza procesos, mejora el flujo de información y fortalece el desempeño operativo de la cadena de suministro. Desde el punto de vista práctico, esta investigación busca aportar soluciones concretas para las micro y pequeñas empresas del sector cosmético retail de Lima, identificando estrategias digitales que optimicen sus procesos logísticos y fortalezca su competitividad frente a las exigencias del mercado. Y finalmente, desde el punto de vista metodológico, nuestro estudio permite adaptar un instrumento cuantitativo, en este caso una encuesta de escala Likert, para medir el impacto de la transformación digital en la eficiencia de la cadena de suministro, aportando procedimientos estadísticos confiables que podrán ser replicados en investigaciones futuras. Para continuar, hablemos del marco en el que se desarrolló este estudio, empezando por las limitaciones que tuvimos que superar. Como pueden observar en la diapositiva, enfrentamos tres retos principales. El primero es el contexto geográfico. Al enfocarnos en MIPES de Lima, estamos analizando una economía emergente. Eso significa que la infraestructura tecnológica no es tan uniforme o madura como en países de primer mundo, lo cual nos da un escenario muy particular. El segundo reto fue la restricción de variables. Para que el estudio fuera preciso, tuvimos que acotar nuestra investigación en los aspectos puramente operativos de la cadena, dejando para futuros estudios un poquito más amplios como la resiliencia integral. Y el tercero es el sesgo de subjetividad. Como sabemos, el sector retail es muy celoso con sus métricas exactas de inventarios y finanzas. Por ello nos apoyamos de percepciones y la experiencia directa de los gerentes que encuestamos. Sin embargo, a pesar de todos estos retos, el estudio es completamente viable. En el aspecto tecnológico, la gran mayoría de empresas formales en Lima ya cuenta con banda ancha, lo que nos permitió aplicar las encuestas sin ningún tipo de problema de conectividad. Y en cuanto a la viabilidad operativa, elegimos el sector cosmético precisamente porque su alta rotación de productos obliga a estas MIPES a digitalizarse sí o sí para sobrevivir. Es decir, estamos investigando fenómenos que ya están ocurriendo en la práctica diaria. Bueno, ahora pasando al fundamento teórico, todo nuestro modelo conceptual se apoya en los recientes aportes de los autores Said Faruqi y Azmi del año 2025. Ellos definen muy bien nuestra variable independiente, la transformación digital, no solo como el hecho de comprar equipos, sino también como la implementación estratégica de la tecnología para integrar toda la cadena de suministro. Como pueden ver,
Para medirla la hemos desglosado en tres dimensiones clave. Primero tenemos el uso interno, que se refiere a cómo la empresa automatiza sus procesos. Después tenemos las transacciones con proveedores, evaluando si se usan plataformas compartidas para agilizar los pedidos y evitar quedarse sin stock. Y por último tenemos las transacciones con clientes, que abarcan desde el e-commerce hasta los sistemas de pago rápido. Ahora pasando por el otro lado, nuestra variable dependiente es la eficiencia de la cadena de suministro. Según los mismos autores, la tecnología debe traducirse en una respuesta más rápida y de mayor visibilidad en el mercado. Si comprobamos esto, ocurre que evaluamos esto en dos dimensiones. Primero, la eficiencia económica, es decir, cómo la tecnología ayuda a reducir sus costos logísticos del día a día. Y tenemos por el otro parte el desempeño financiero, que nos indica si este ahorro operativo realmente se está convirtiendo en mayores márgenes de ganancias para nuestra MIPE. En conjunto, estas dimensiones nos permiten a nosotros medir el verdadero impacto en la digitalización. Positiva se presenta la lógica central del estudio. Se parte de la transformación digital como la variable que podría influir en la eficiencia de la cadena de suministro de las MIPES. Para analizar esta relación con mayor precisión, se consideran tres dimensiones: el uso interno de tecnologías digitales, las transacciones digitales con proveedores y las transacciones digitales con clientes. A partir de esta estructura se plantea una hipótesis general y tres hipótesis específicas, orientadas a identificar el impacto en la variable dependiente, sin asumir previamente si dicho impacto será positivo o negativo. En esta etapa llevamos los conceptos teóricos a una medición concreta. Para ello, cada variable se desagregó en dimensiones y esta en indicadores, que luego se transformaron en preguntas de cuestionario. De esta manera, aspectos como la transformación digital y la eficiencia de la cadena de suministros pudieron evaluarse a través de la escala de Likert, con una escala del 1 al 5, desde el totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, lo que permitió convertir estas percepciones en datos numéricos para su posterior análisis estadístico. La investigación tiene un enfoque cuantitativo porque recoge datos medibles mediante encuestas y los analiza estadísticamente. Su alcance es correlacional, ya que busca determinar la relación entre la transformación digital y la eficiencia de la cadena de suministros. Además, presenta un diseño no experimental y un corte transversal, porque las variables no son manipuladas y la información se recoge en un solo momento. La población de estudio está conformada por 1.232 micro y pequeñas empresas del sector cosmético reptil de Lima Metropolitana, formalmente activas durante el 2026. Este dato se obtuvo tomando como referencia información oficial de la INE, específicamente del Censo Nacional de Mercado de Abastos. Para determinar la muestra, se utilizó la fórmula para la población finitas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, obteniendo un total de 293 empresas. Finalmente, el estudio empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, por lo que las encuestas se aplicarán en representantes de las MIPES que cumplan con los criterios establecidos y acepten participar en la investigación. En cuanto a la técnica e instrumento de recolección de datos, se utilizará encuestas aplicadas mediante Google Forms a trabajadores responsables de áreas de logística, operaciones, compras, abastecimiento, comercio exterior y cadena de suministro. Como instrumento se empleará un cuestionario estructurado, adaptado parcialmente de size, conformado por 20 ítems y una escala de Likert de 5 puntos, desde totalmente de acuerdo a totalmente de desacuerdo. Este cuestionario permitirá medir las variables de transformación digital y la eficiencia de la cadena de suministro, obteniendo información confiable para el análisis estadístico de la investigación. Respecto al análisis de confiabilidad, se realizó una prueba piloto de 60 micros y pequeñas empresas del sector cosmético reptil de Lima Metropolitana. Posteriormente, los datos fueron evaluados mediante el coeficiente de alfa de coverage con el objetivo de medir la consistencia interna de instrumentos de 11 ítems. Como resultado, se obtuvo un alfa de coverage de 0.9714, valor que corresponde a un nivel de confiabilidad excelente. Además, el análisis de correlación de ítems total no presentó coeficientes negativos, confirmando que el instrumento es válido, confiable para medir las variables de transformaciones digitales y eficiencia de la cadena de suministro. Ahora presentaré los principales resultados obtenidos en la investigación. En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las variables. Respecto a la transformación digital, nuestra primera variable, el 63.3% de las MIPES presentó un nivel alto.
Además, la dimensión de uso interno de tecnologías digitales alcanzó un 78.3% en el nivel alto, lo que evidencia que la mayoría de las empresas ya incorpora actualmente herramientas digitales para optimizar sus procesos internos. En cuanto a la eficiencia de la cadena de suministro, también se obtuvieron resultados favorables, ya que el 63.3% de las empresas registró un nivel alto. Asimismo, la dimensión de eficiencia económica alcanzó un 73.3%, lo que refleja una mejor utilización de los recursos y una reducción de los costos operativos. Posterior a esto, se aplicó una regresión lineal para comprobar la hipótesis general. Los resultados mostraron básicamente un coeficiente beta de 0.5273, un R cuadrado de 0.7981 y un valor P menor a 0.001. Estos resultados indican que existe una relación positiva entre las variables, es decir, a mayor transformación digital tenemos una mayor eficiencia de la cadena de suministro. Además, el R cuadrado de 0.7981 significa que aproximadamente el 79.8% de la variación en la eficiencia de la cadena de suministro está explicada por la transformación digital. Esto demuestra un alto poder explicativo del modelo. Finalmente, el valor P menor a 0.001 confirma que la relación es estadísticamente significativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. En conclusión, la transformación digital impacta de manera positiva y significativa en la eficiencia de la cadena de suministro de las MIPES del sector cosmético retail de Lima Metropolitana. La incorporación de tecnologías digitales fortalece los procesos internos, mejora la coordinación con proveedores y clientes y contribuye a una mayor competitividad empresarial. Como futuras líneas de investigación, se propone ampliar el estudio a otros sectores económicos, desarrollar investigaciones longitudinales e incorporar tecnologías emergentes como, por ejemplo, tendencias de la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y blockchain para analizar su impacto en la eficiencia de la cadena de suministro. Muchas gracias.